Se declara a autor responsable de un delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos y un delito de peculado. Logramos establecer que 14 personas fueron reclutadas por un comerciante de comidas, por una muchacha que se desempeñaba como policía, quienes a través de un médico, un jefe, un nefrólogo de un hospital nacional, les ofrecían dinero aprovechándose de la situación económica de ellos para que dieran su riñón. El caso no se empieza a investigar desde 2009, sino más bien empieza con el último caso, que es cuando las operaciones ya no se hacen en Costa Rica, porque se hacían en centros médicos privados, sino que se trata de ir a Israel. Entonces la pareja que va a Israel a tratar de hacer la última operación que no se consuma, que no se lleva a cabo, es detenida allá. A partir de eso se revelan una serie de datos por parte del embajador de Costa Rica en Israel y de ahí se empieza a trabajar para atrás, agrupando a la gente que nos iba apareciendo en la investigación. Recuerdo que en diciembre del 2012 la sección de Interpol en Costa Rica nos envía una información que solicita la policía de Kiev en Ucrania, en donde ellos nos solicitan informarles sobre un número de teléfono de Costa Rica que está relacionado con una investigación que ellos mantienen porque 2 ucranianos fueron donadores en Sri Lanka para 2 israelitas. Ese número de teléfono se logra establecer que en efecto fue un ucraniano que vino en octubre del 2012 a operarse y que esta persona, dentro de sus llamadas o sus contactos telefónicos y sobre todo la persona que dio la orden de internamiento, era este médico nefrólogo. Sin embargo, para ese año como que ya, y estoy hablando del 2013, como que ya comienzan a generarse una serie de informaciones y una serie de debates relacionados con el tema. Que en Costa Rica se está extrayendo o se están haciendo trasplantes de forma ilícita. ¿Y por qué ilícita? Porque hay dinero de por medio. Establece que efectivamente en Costa Rica hay un hueco legal que aparentemente permite que esa práctica se desarrolle a nivel de clínicas privadas y que ya hace varios años que se están realizando en Costa Rica. La policía hace aquella unión con la información que le había dado la policía de Kiev, se empieza a amarrar una serie de eventos como un mal manejo de equipo médico que había sido sacado del hospital de la cual eran estos médicos y que dio una investigación de auditoría. Vino una persona herida por arma de fuego, para hacer la intervención requerían unos tipos de instrumentos que se usaban en urología y no los encontraron en el arsenal. ¿Qué pasó? Se comienza a investigar, se dan cuenta que no está, que está fuera del hospital del estado y formulan la denuncia. En esa investigación habían elementos relacionados con el presente caso, pero no se había direccionado hacia la unidad de trata de personas. Le pedimos a la Fiscalía de Crimen Organizado, Delincuencia Organizada, que nos trajera el caso para trabajarlo.
y efectivamente nos damos cuenta que había información muy valiosa. El caso se hace más concreto cuando el cónsul de Israel detecta a dos personas, un hombre y una mujer, un matrimonio. El aeropuerto lo detecta por ciertas situaciones de nerviosismo, de situaciones especiales, no estaban muy claros a qué iban, cómo era el mecanismo, y entonces una vez que el consulado hace el abordaje, sospecha inmediatamente. Entonces es a partir de ahí que inicia todo el proceso de investigación y se establece ya de forma clara cómo operaban las redes. La persona que iba a dar su riñón era el muchacho. No pudo por una cuestión médica. Ahí fue donde dicen, bueno, ¿y qué tal alguien que usted conozca? Y ahí es donde reclutan a la muchacha. Es una pareja joven que tienen un hijo, una hija pequeña, y que están en una situación económica muy grave, entonces aceptan y se van para allá. El cónsul fue un elemento muy importante, porque él hace todo lo que había que hacer. Él se dirige a prestarles ayuda a los ciudadanos costarricenses, él levanta declaraciones juradas con todo el detalle y les hace ver que ellos están siendo o pueden ser víctimas de un delito. El caso de la Fiscalía propiamente es a partir del primer informe, se hace en junio de 2013, que fue más o menos un mes después que nos llega la información de Israel. El 18 de junio realizamos los primeros allanamientos porque ya habíamos obtenido esa información que fue vital. Logramos realizar allanamientos en hospitales, en clínicas, en laboratorios, en casas, vehículos, oficinas, y la detención de 2 personas. También es importante empezar a hacer, después de allanamientos y los expedientes médicos que se obtuvieron, hacer el análisis de este médico, cuántas operaciones había hecho, cuántos trasplantes, cuál era el equipo médico que lo había acompañado. Y logramos identificar a la mayoría de los trasplantados que habían sido reclutados en su momento, que habían sido parte de una estrategia, de una red que había en Costa Rica ya y que se había transnacionalizado. Logramos encontrar que habían posibles receptores de Estados Unidos, de Israel, de Grecia, y pues los costarricenses, los que fueron todos trasplantados entre costarricenses, no logramos identificar a ninguno en una condición como la explotación que ya habíamos logrado determinar que se estaba dando en nuestro país. Esa parte de la investigación nos permitió el acceso a 12 víctimas ya trasplantadas. Inmediatamente, con estas informaciones recabadas, más la situación que se nos da en Israel, tuvimos reunión con la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, así se llamaba en aquel momento, en 2013, para iniciar un cotejo de informaciones y plasmar ya que teníamos aparentemente un caso de extracción ilícita de órganos en Costa Rica. Nos da detalles importantes de cómo es el reclutamiento, de cómo es el traslado, de cómo es la parte operativa. A través de una persona que era la que los contactaba y les ofrecía que conocían a un doctor que trabajaba en la caja. De un grupo organizado que todos, absolutamente todos son profesionales. Desde el nefrólogo, el urólogo, el cirujano, el vascular periférico, el instrumentista, el circulante, el anestesista. Ya estamos hablando de una temática completa y absolutamente profesional. Todos han estudiado, todos tienen responsabilidades, todos tienen su código de ética, todos tienen sus responsabilidades penales y lo conocen, y aún así participan en esta actividad. El director en aquel momento de Medicina Legal nos instruyó muy bien de cómo se trabaja, y lógicamente como él es forense, entonces nos ayuda y nos ubica en el contexto de
lo lícito y lo ilícito. Eso nos ayuda muchísimo, nos ayuda a entender cuál es el equipo de trabajo, que se requieren 2 salas para hacer el trasplante. Funciona con salas, con equipo especializado, esterilizado, con gente profesional. Primero se detiene al nefrólogo y a la mujer policía que había actuado como reclutadora. Posteriormente nos enteramos que ella no solo es una reclutadora, sino que ella a su vez había sido víctima. Ella también había dado su riñón a cambio de dinero. Cuando se hacen estas primeras detenciones, se toma la estrategia en coordinación con la Fiscalía, que esto lo empezó a investigar la Fiscalía contra Delincuencia Organizada, de que se va a hacer una intervención telefónica de este equipo médico y el equipo médico empieza a hablar. Empiezan a mostrar pues sorpresa, preocupación, a decir que no, que todo estaba pues documentado y empiezan a hablar de la documentación. El 10 de noviembre del año 2013 se decide finalizar la parte investigativa fuerte y ese día pues se hacen varias detenciones, se detienen a 4 personas más, se allana un hospital del estado, se allanan algunos laboratorios. Además de eso, ya por dirección funcional con la Fiscalía, hay 14 personas que no se detienen. Son trasladados a la Fiscalía para que sean entrevistados. Esos no se fueron en condición de detenidos, pero sí ese día presentaron 18 personas a la Fiscalía. Fueron unos 50 investigadores aproximadamente. La labor investigativa se finaliza en 5 meses y medio. Sí logramos determinar que estábamos ante un caso de extracción ilícita de órganos como uno de los fines de la trata de personas en Costa Rica. Costa Rica viene trabajando muy articuladamente en materia de trata, así es que la Fiscalía, la Oficina de Atención a Víctima, el Patronato, la Caja Costarricense del Seguro Social, Fuerza Pública, Migración, el OIJ, la Policía de Migración también, estamos involucrados en ese equipo de respuesta inmediata, desde donde, y el Ministerio de Trabajo, que no se me olvide, desde donde se genera toda la revisión. En este caso, como le digo, primero llega a un nivel de denuncia a la Fiscalía y de ahí se genera todo el proceso. En este caso concreto, pues encontramos una red bastante organizada y con diferentes niveles. La persona que tiene el acceso a las víctimas, que se las encuentra en situación de vulnerabilidad, el doctor, que es el que pues genera toda la coordinación y es el que tiene los clientes. De estas 14 víctimas hubo 3 mujeres y 11 varones. El promedio de edad de ellos eran 34, 35 años. Y normalmente son gente que está en situación de vulnerabilidad, no han terminado sus estudios, tienen trabajos no profesionales. Una vez que la Fiscalía ya ha avanzado en el proceso y tiene identificadas las víctimas, a través de la Oficina de Atención a Víctimas se elevan al equipo de respuesta inmediata y es ahí donde el país, como se establece en la normativa, se articula para dar una respuesta a las víctimas, porque una víctima de trata no solamente es buscar dónde duerme y qué come esa noche, sino es todo un proceso de sostenibilidad en el proceso judicial y de reinserción en la sociedad. El equipo de respuesta inmediata en Costa Rica a todos los certificó, realmente todos requerían de una intervención y darle una continuidad a su condición postoperatoria, porque todos quedaron mal. No hay uno solo que le pueda decir a usted que quedó en buena condición, como se lo prometieron en el reclutamiento durante la captación. El donador normalmente es intervenido en el área lumbar, lateral,